Buenas tardes, chicos. Estamos esperando a Javier Angulo, a ver si se conecta. Hemos hecho antes una prueba porque él nunca había hecho ningún directo y tenía sus dudas, ¿no? Y ya está en directo, me pone. Voy a ver si le veo por aquí. Aquí. Ya está añadiendo. Buenas. Hola, Javier. Bueno, lo hemos... Joder, a la primera, fenomenal. Te estaba escuchando ahí increparme, ¿no? Digo, si estoy aquí, no. No, la verdad que ha sido una buena idea hacer una prueba, porque así, mira, lo hemos sacado adelante, ¿eh? Sí, yo que no soy una persona mediática no estoy acostumbrado a estas... Bueno, sí, me ha extrañado un poco que un ingeniero informático de ese nivel no tuviera ahí su app de Facebook y todo esto. No, porque Facebook normalmente lo tengo desactivado, no me quitaba mucho tiempo, lo quité hace mucho tiempo y hace poco lo volví a poner, la aplicación no la tenía. En realidad sí un poco... Me siento como mi propia abuela aquí. ¿Dónde hay que pinchar? ¿Dónde está el botón? Bueno, pues fenomenal. Bueno, no, hay que decir que no nos conocemos. Yo la verdad que no te conocía ni sabía tampoco que existía esta figura tan importante en la ITTF, la verdad. ¿No? Desde que vi el mensaje el otro día de Galia y de Endica, no tenía constancia. Me alegro mucho. Fue gracioso lo de Galia y Indica porque mira, como te he dicho, llevaba mucho tiempo sin meter al Facebook, estaba aburrido una noche, me metí y vi que estaba el post sobre Adriana. Entonces, cuando se habla del ranking me gusta porque siempre me gusta ver un poco la opinión de la gente, al final eso siempre es útil para... Y iba leyendo y conforme iba leyendo lo que iban poniendo, digo, ya verás, Galia me va a mencionar. Y cuando llegó dice, no, que sepáis que le digo, no, o sea, tú estabas viendo, digo, voy a salir en la foto seguro, voy a salir. La estaba viendo caer, o sea, conforme iba acercándose, digo, mira tú. Digo. Y tú ya viste que Galia dijo, que sepáis que hay un español que lo lleva y tal. Digo, madre mía, ahora ya, ¿no? De esta no me escapo. Bueno, pues nada, Javier. Oye, pues igual que yo, seguro que hay mucha gente en el grupo que o ve el directo o ve luego en diferido la charla y quiere saber quién es un poco Javier Angulo. Y primero nos cuentas quién eres y luego ya vamos hablando de esta posición tan chula que tienes, que es tu trabajo y tu modo de vida. Sí. Bueno, yo llevo desde que tenía 11 añitos jugando a ping-pong, nivel amateur, tercera nacional, segunda nacional. He jugado varios años. Soy de Ciudad Real y mando un saludo a mis compañeros de allí. Gato, que el defensivo de Ciudad Real pone por ahí. Gato, Antonio, sí. Sí, Antonio Fernández, mi gran pupilo. Y bueno, he estado mucho tiempo allí en Ciudad Real, ahora vivo en Benidorm, llevo aquí 3 años. Estuve en Altea jugando. Yo cuando llamo jugando es pues entrenando y pasándolo bien. O sea, para mí yo tengo un gran amigo en Altea, el que era presidente. Sí, hombre, hasta... sí. Candy era muy activo en este grupo. Yo este grupo lo empecé a seguir cuando empezó a crecer, que se hablaba mucho de las elecciones y por eso Candy estaba por ahí. Y por eso lo conozco mucho. Candy es un crack, la verdad. Y nada, y ahora, bueno, por eso el ping-pong siempre ha sido mi hobby, y lo sigue siendo. O sea, yo la verdad que llevo desde pequeñito, no lo he dejado nunca de lado. Y ahora, pues, gracias a mi trabajo, pues ahora es mi profesión. Yo digo que soy profesional del tenis de mesa y, por desgracia, no por mi juego, pero, bueno, por otras cualidades. Eres un privilegiado. Ya sabes que
hay muy poquita gente que puede vivir del tenis de Vivir el mesa. tenis de mesa, sí, tal cual. Sí, no, es verdad. O sea, yo siempre lo digo, la verdad que es un trabajo muy bonito porque al final es lo que te hace lo que te gusta y al final tienes también menos, o sea, al final el ser jugador cada día, pues, yo qué sé, o sea, es una perspectiva diferente. A mí me gusta mucho y además pues hago lo que me gusta, que es mi profesión original, o sea, que es ser ingeniero y... Un poco más para saber tus vivencias con el tenis de mesa, ¿siempre has sido, hasta qué edad has jugado o sigues jugando, compitiendo de alguna manera o qué? Pues empecé con 11 años y jugué, cuando era cadete por entonces, jugué el Campeonato de España de escolares por Ah, entonces. bueno, Alguna- eso Pero ya da bueno, cierto nivel, ¿eh? sí, claro, yo llegué al... Pero bueno, Castilla-La Mancha siempre ha sido una región pequeñita, entonces pues tampoco había mucha competencia. Pero bueno, sí, ese era el máximo nivel, digamos, que llegué. Y luego pues eso, jugar tercera y segunda nacional, llevo jugando muchos años. ¿Y sigues Cuando... jugando? ¿Sigues Sí, jugando? sí, juego aquí en la Comunidad Valenciana. Este año estoy jugando con Alicante, estamos ahí jugando tercera nacional. O sea Perfecto, que pues yo sigo, no lo está dejo. bien. Eso es mucha gente de la que está en la ITTF ahora que han jugado antes, mucha gente no sigue, pocos siguen, o sea, hay poca gente que sigue jugando aunque sea a nivel amateur. Yo soy de los pocos y me enorgullece porque digo, mira, yo Claro. aunque trabaje de ello, sigo disfrutando de lo que a mí me gusta, que es jugar, que es pasarlo bien. Claro que sí. ¿Y en Benidorm estás por alguna razón por alguna razón de tenis de mesa o por otra razón que Pues no? mira, curioso, estoy en Benidorm por la montaña. Alicante es una de las provincias más montañosas que hay en España. No sé si es la segunda o la tercera, lo leí, me extrañó. Y es verdad, hay mucha montaña y me gusta mucho la montaña. Y me gusta el buen tiempo. Entonces, pues aquí tengo la suerte de los fines de semana poder salir mucho a la montaña, aprovechar mucho lo que es el tiempo libre. Entonces, pues me instalé aquí, trabajo desde casa. Trabajas desde Y casa. Qué claro, bueno. por eso estoy aquí, porque me gusta aquí vivir. Entonces, llevo aquí 3 años y no tengo plan de mudar. La verdad que estoy contento. Bueno, y cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo realmente. Y bueno, luego nos vas contando más cosas, pero tu trabajo para la ITTF, ¿cuál es? Vale, bueno, mi profesión es mi posición. Eso es una traducción del inglés. Mi título, digamos, es World Ranking Manager. En español Qué dirías bien suena, encargado. Sí, qué bien suena, suena. suena bonito. Dirías que encargado del ranking mundial o algo así en español. Complicado de traducir. Entonces, alrededor del ranking hay muchas cosas. Primero, calcularlo, publicarlo cada semana. Esto se ha cambiado este año, por ejemplo. Antes era cada mes, ahora se va a hacer cada semana, por lo cual es, digamos, 4 veces más frecuente. Luego, toda la gestión de los resultados de los torneos. Cada vez que hay un torneo, procesar los resultados, validarlos, arreglar muchas cosas que a veces vienen mal, resultados que no se obtienen, que hay que conseguir. Luego, después de cada torneo, por ejemplo, hay jugadores que por algún motivo se pierden algún partido o se retiran o se lesionan. Y eso también repercute en el ranking, por lo cual hay que tomar decisiones sobre eso, hay que hacer propuestas a un grupo que hay, digamos, de decisión sobre el ranking para ver qué se hace. Por este jugador se le sanciona, este no, tal. Luego la normativa en sí, que es compleja, y no solo la normativa, porque al final el ranking más mediático, digamos, es el ranking individual, que todo el mundo conoce, pero también hay ranking de dobles, ranking de equipos, ranking de jóvenes, que hay 5 categorías, o sea, todo eso lleva pues... O sea, también llevas todos los rankings de jóvenes, Sí, o sea, dobles, todo. yo soy la única persona que lleva los rankings, o sea, digamos que es un equipo de una persona, aunque trabajo con otras personas en cosas relacionadas, pero lo que es el cálculo de rankings es mi responsabilidad. Entonces, pues ya Y solo... por encima tuyo, ¿quién te supervisa? Eso que decías antes de que tenías unas personas que luego valoraban, Sí, sí, es muy importante porque al final el ranking, luego si quieres hablamos más de cosillas de esto, pero sí. tiene muchas repercusiones, aparte de una lista en la que aparecen los numeritos, eso o sea, implica muchas cosas, entonces es muy importante que siga unos principios que sean justos, que se calcule bien, que si hay un cambio en la normativa, por ejemplo, pues se haga con meses de antelación para que los jugadores lo sepan, para que se puedan adaptar. Entonces, para que eso funcione así bien, hay digamos que un comité, se llama World Ranking Working Group, un grupo de trabajo, digamos, en el que está el presidente de la ITTF, hay representantes de los jugadores, que está Jean-Michel Seyf, está Lachine, un jugador egipcio, y luego, pues, el
el director de competiciones. Hay un grupo como somos 7 personas, que somos los que cuando hay que tomar una decisión de estas, pues damos cada uno la visión también para que todas las visiones que afectan al ranking estén representadas. Los O jugadores, sea, marketing... sois una comisión de 7 personas que os reunís por videoconferencia, imagino, ahora. Eso es, sí. ¿Cada cuánto tiempo? Nos reunimos cuando hace falta tomar una decisión. Por ejemplo, ahora se van a sacar los rankings para jóvenes, que no hay normativa de momento en 2021 por el COVID y todos los retrasos que hay en competiciones, por la normativa todavía no se ha publicado. Entonces, pues yo preparé una propuesta recibiendo feedback de mucha gente. Esa propuesta se lleva al grupo y ahí se discute. Entonces, por ejemplo, los jugadores te dicen, no, pensamos que esto puede ser bueno, puede ser malo, tal. El presidente dice, no, esto no se puede hacer así porque sí. O sea, cada uno pone su punto de vista, se llega a acuerdos y al final pues es lo que se publica. Y luego, pues, por eso digo que al final aunque yo esté solo, el formar parte de ese grupo es muy importante porque te aseguras que el ranking funciona para todos y no para que si yo quisiera hacer un cambio que me beneficiara a mí o a los españoles, pues obviamente sería imposible porque para eso existe el mecanismo ese. Al final es como digamos que es un poco como la política, digamos, se representan diferentes ideas y al final se llegan a acuerdos. O sea, tú trabajas, a ti te da esta función, te da para trabajar todos los días tus 8 horas, 9 horas, 7 horas, 10 horas. Sí. Es un trabajo variable porque sí que es cierto que, por ejemplo, cuando se llega el fin de semana, que es cuando la gente deja de trabajar, yo suele ser cuando más trabajo porque es cuando ocurren los torneos. Entonces, pues, por ejemplo, en cuanto acaban los torneos, pues siempre me gusta coger los resultados, revisarlos, validarlos, incorporarlos al ranking. Entonces, todo ese tipo de cosas suelen ocurrir a lo mejor el domingo. Eso me interesa. Por ejemplo, háblanos, ¿cuál ha sido tu trabajo en estos días de los torneos de Doha? ¿Qué hacías tú cada día cuando se jugaban X partidos o has tenido que esperar a que terminaran los torneos para validar todo eso? ¿Cuál ha sido tu trabajo? Vale, pues bueno, el ranking se calcula siempre cuando acaban los torneos. O sea, durante el torneo no hay ningún cambio del ranking. Entonces, lo que es el cálculo del ranking como tal, hasta que acaba el torneo, no ocurre. ¿Qué pasa? Mi trabajo durante el torneo es dar también soporte a todo lo que ocurre alrededor del torneo. Por ejemplo, el equipo de media, de la web, los que publican las noticias o los que producen el panfleto que se da a todos los medios para que cuando retransmiten puedan tener temas de conversación. Todo eso se alimenta de estadísticas, se alimenta del propio ranking, de las estadísticas del ranking. Entonces yo pues trabajo mucho en eso, normalmente cuando hay torneos, para ayudar a que se prepare pues un panfleto que sea, digamos, informativo. Igual que, por ejemplo, para calcular los cabezas de serie, todo el proceso de calcular cabezas de serie, que eso ocurre con bastante antelación al torneo, por ejemplo, pues también participo de ello. Al fin y al cabo, las cabezas de serie se terminan por el ranking y en el caso de dobles, pues se calcula de forma diferente. Entonces, pues yo también hago soporte en eso. Y luego, pues, al ser ingeniero informático, doy mucho soporte a ese tipo de cosas en plan, pues, yo qué sé. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace poco me escribieron: necesitamos saber cuántos partidos han jugado en cada mesa del torneo, mesa 1, mesa 2, mesa 3, porque por los contratos de televisión esto es importante para calcular lo que se paga, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, pues ese tipo de cosas pues las hago yo. O sea, aparte de lo que es el ranking, también ayudo mucho en ese tipo de cosillas porque al final la federación somos poca gente, somos 80 empleados y ahora sí que es cierto que hay muy pocos torneos, pero en tiempos normales pues a lo mejor cada fin de semana había 2 o 3 torneos, dependiendo de cuándo fuera, si había solapamiento y es mucho trabajo. Entonces pues al final todo el mundo hace un poco de todo y aparte de su propia posición. ¿Cuánto tiempo? Tú llevas 2 años en este trabajo. Sí, hago 2 años a finales de abril que empecé, un poquito. ¿Y tú antes de empezar este trabajo, ya te gustaba todo este tema de rankings? ¿Habías trabajado con anterioridad en algo parecido a menos nivel? ¿O esto fue nuevo totalmente y te tuviste que formar para manejar todos estos rankings tan importantes? Sí, te cuento, si quieres te cuento cómo llegué a esto, porque Sí, al final por ahí viene por ahí, sí. O sea, la historia es curiosa. Mira, yo como ingeniero informático, sé que hay mucha gente que juega ping-pong que es ingeniera informática por algún motivo, pero conozco mucha. Siempre típico que piensas, no, voy a ver si hay algún proyecto que puedo hacer en mi tiempo libre, a ver si me hago rico, a ver si soy como los grandes emprendedores del siglo XXI. Entonces, pensando qué cosas hacer, típico, pues
hubo un día que dije, siguiendo recomendaciones que dice la gente, no, tienes que hacer algo de lo que seas experto. Dije yo, ¿qué soy yo experto? ¿Qué sé yo más que la media de la gente? Dije, bueno, yo digo, si de algo puedo saber de tenis de mesa, al final es lo que llevo haciendo 20 años y lo que hago en mi tiempo libre y lo que me gusta. Entonces, creé un blog en el que analizaba partidos. El análisis lo hacía, no era un análisis en plan, porque yo no soy entrenador y yo no tengo grandes conocimientos ni técnicos ni tácticos. Hacía análisis muy orientado a la estadística. Cogía todo el partido, creaba un script con todo lo que ocurría, todos los golpes que se hacían a qué zona de la mesa. Intentaba buscar patrones en el juego que ayudaban a identificar por qué un jugador gana, por qué un jugador pierde. Entonces hice una serie de artículos en mi blog, así o sea, no tenía ningún, quiero decir, lo hacía porque me gustaba y porque, no sé, me gustaba verlo a mí mismo y también hacerlo. Y, y empecé a recibir, o sea, llegué a tener la friolera de 300 seguidores en Facebook en la página, que era una cantidad lamentable, obviamente, pero sí que es cierto que me escribió mucha gente que veía los artículos que decía, bueno, esto es espectacular, no he visto nunca, nunca algo así, esto es algo súper interesante. Eran artículos muy técnicos y los que dedicaba mucho tiempo. Y la gente me escribió, por ejemplo, un comentarista de la televisión americana, que Lo hacías en inglés, ¿verdad, Javier? Sí, sí, todo en inglés, sí. Porque para llegar a más gente al final... ¿Y los partidos eran de alto nivel? Sí, sí, eran pues, partidos de los circuitos de la ITTF. O sea, luego lo pondré por ahí. El link. La web la dejé de mantener, entonces, pero ahí están, los artículos están ahí, son interesantes. Entonces, yo lo empecé a hacer por eso, por mi gusto, y me empezó a escribir gente diciendo, no, lo que estás haciendo es espectacular, tal, o sea, esto no lo hemos visto nunca, es algo muy interesante, tal. Y eso me da motivación para seguir. Entonces, un día, así de la nada, me escribió la ITTF, me escribió un responsable de marketing o de media para decirme que habían visto los artículos, que decían que era algo que no habían visto nunca, que querían publicarlos en la página de ITTF porque era un contenido muy bueno. Y yo dije, guau, digo, yo no pensaba que esto pudiera llegar tan lejos. Entonces, dije, guay, digo, perfecto. Y hablé con un compañero, me acuerdo que hablé con un compañero de Aluche, porque yo por entonces estaba en Madrid, estuve un par de añitos en Madrid, y un compañero de Aluche, y me dice, buah, tienes que pedirles una pasta, y dice, porque las federaciones internacionales no vean la pasta que manejan, son todos unos mafiosos, tal, no sé qué, te pídeles mucho dinero. Y dije yo, bueno, digo, al final yo le dedico mucho tiempo y es algo, o sea, yo tenía mi trabajo y yo dije, es algo que hago en mi tiempo libre, por lo cual voy a darle valor, por lo cual les pedí lo que les pedí, no me acuerdo exactamente, y me dijeron, no, demasiado. Y ahí se quedó la cosa, se quedó, o sea, ahí acabó mi relación laboral como escritor de artículos. La página la seguí un tiempo y al tiempo pues la abandoné, pues, sinceramente porque me quitaba mucho tiempo y al final no me compensaba el tiempo No que sé, dedicaba. estoy pensando que me suena mucho todo esto. Es posible, sí, 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 sí. Me imagino que a ti especialmente. Entonces, ¿qué pasó? Pues fíjate, las cosas que da la vida. Yo lo hacía sin ningún motivo, sin ningún, digamos, objetivo. Y al cabo de un año me escribió la misma persona con la que había estado en contacto diciendo, estamos buscando en el ETTF una persona que se encargue del ranking mundial, que era una posición nueva, digamos, una posición, alguien solo dedicado al ranking, porque al final parece ser que los jugadores y las federaciones decían que no se estaba dando el cariño suficiente al ranking, que a veces hace falta una persona a tiempo completo, porque la persona que había antes pues estaba haciendo otras cosas y querían buscar una persona para eso. Entonces pensaron que yo, con el perfil que tenía, que era una persona que me gustaba la estadística, que me gustaba el tenis de mesa, que ya había demostrado lo que era capaz de hacer y que además sabían que era algo interesante, pues podía dar el perfil. Entonces, a partir de ahí hice el proceso, me eligieron a mí y desde entonces, siempre lo digo, al final empiezas haciendo algo que dices, no sé ni a dónde va y además no tenía ninguna intención de ello, o sea, no sé ni a dónde llegaré y cosas de la vida, pues mira lo que estoy haciendo ahora, viviendo de esto que Pues es... escucha, ya has llegado muy alto. O sea, ya has llegado Sí, muy sí, alto. no, decías tú, dices, ¿qué experiencia tienes? Digo, pues es curioso porque si tú buscas o sea, ¿quién puede decir que es experto en ranking? O sea, ¿cuántos rankings hay, digamos, de nivel Joder, internacional? Hay pocos, o sea, ¿cuántos deportes hay parecidos al tenis de mesa? Tenis, badminton, judo, deportes, digamos, olímpicos de dos personas, tal.
o sea, hay muy poco, entonces buscar un experto en ranking yo creo que es imposible o muy complicado, por lo cual al final tienes que buscar una persona, yo creo A que ver, es... tienes un puesto que más chulo no puede ser. O sea, a mí me encantaría. Me das una envidia ahora mismo, vamos, loca. O sea, yo No, a mí también soy, me gusta yo no mucho. soy ingeniero informático, pero los números sí que me gustan. Y a mí me encantaría tener. Yo soy un friki de los rankings y de los números. ¿Eh? Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado organizar torneos, organizo los cabezas de serie, tal, los puntos, todo eso. Además he tenido hijos, tengo hijos que han jugado y que siguen jugando y siempre estoy mirando los rankings y las historias, ¿sabes? O sea, soy un No, friki también de eso. O sea, que tu posición a mí me encanta. O sea, eres un privilegiado, tú. Me encanta. no, lo importante, al final yo creo que o sea, a mí me parece muy interesante porque no solo trabajo en tenis de mesa, sino que además pongo en práctica mis habilidades como ingeniero informático para ello, porque como parte de mi trabajo hago un montón de desarrollo para todo lo que te he dicho antes, para validar resultados, Y para calcular el mejorar, ranking. ¿verdad? Claro, claro, Porque tú intentas día a día mejorar ese ranking. sí, al final la normativa no es muy compleja, pero tiene cierto, por ejemplo, todos los puntos que se dan, pues es un chorro de puntos que se da en cada torneo, dependiendo de cuándo acabes y del tipo de torneo que sea. Al final todo eso acaba, en el largo tiempo, acaba generando un tipo de ranking. Por ejemplo, pues los jugadores que están delante están muy delante o están más cerca de los que están detrás. O sea, hay mucha configuración que puede hacer que el ranking siga diferente tipo de patrones. Entonces, yo como cuando cada vez que se propone un cambio, cada vez que yo identifico que hay algún problema, pues me gusta hacer simulaciones de cómo puede acabar el ranking en un año si hacemos esto, o qué tipo de configuración puede ser mala, o sea, o qué está causando que esto sea así. O sea, ese tipo de cosas que al final Una ayudan a pregunta. mejorar el ranking. Los Sí. jugadores que van a estos niveles, que están en el ranking, en los primeros puestos, hablamos de... Porque ¿cuántos jugadores están en el ranking mundial? Pues en hombres y mujeres senior, en lo absoluto, son 1.600 hombres, 1.200 mujeres rankeadas, más o menos, a día de hoy. Y luego en junior, cadete, no te sé, 600, 500, 800, depende, es que depende de la categoría, como hay varias categorías. Pero sí, o sea, más o menos en torno a esas cifras. Al final son los jugadores que representan a sus selecciones en algún torneo en el último año, digamos, porque como los Vale. resultados duran un año en el ranking, pues al final tienes una idea de la cantidad de jugadores internacionales que hay. Al final no te dice mucho porque cada torneo, por ejemplo, pues hay límite de jugadores por nación, por lo cual si esto fuera realista, a lo mejor si China pudiera llevar a 50 jugadores, pues a lo mejor habría mucho más rankeados. Al final es un poco, te da una idea más de los países que están representados que de los jugadores que hay en Vale, y el... lo que yo te quería preguntar, de estos jugadores, todos estos jugadores, ¿conocen perfectamente cómo es el funcionamiento del ranking y lo que tienen que hacer para sumar más puntos, cuántos ganan, cuántos pierden? ¿Todo esto lo conocen bien? Es curioso, ¿no? Pues te sorprendería, hay muchos jugadores que no tienen ni idea. Porque al final, yo lo Me entiendo, lo ¿eh? imaginaba, me lo Al final imaginaba. yo lo entiendo porque dices, mira, mi profesión es entrenar y jugar lo mejor posible y lo que llega, llegará. Sí que es cierto, hay una planificación y ahí es donde entra mucho. Yo creo que hay dos tipos de, digamos, dos perfiles. Los jugadores son expertos, por ejemplo, Galia, hablando de Galia, que fue la que mencionó, Galia es de las, si no de las que más, de la Galia que es una más. friki, Galia es una friki, Galia seguro. sabe mucho, por ejemplo, pero luego hay otros jugadores que a lo mejor se desentienden, pero son sus federaciones o sus entrenadores los que se encargan de decidir, pues este torneo merece la pena que vaya, este merece la pena que no vaya, aquí tienes que conseguir llegar a esta ronda porque no sé qué. O sea, ese tipo de cosas a veces es más el entrenador, pero depende del jugador. A los jugadores que les gusta y los que tienen no sé, ese interés, pues sí que se la saben al detalle, porque al final yo, si fuera jugador, pues, claro, con mi perfil, pues me gustaría sabérmelo porque al final sabes que hay muchas cosas en el juego. Lo que no he terminado de decir antes, que es importante, al final, el ranking, aparte de ser una lista, tiene unas implicaciones tremendas. Por ejemplo, hay jugadores, muchos, que tienen un variable en su sueldo del patrocinador que depende de la posición de ranking que estés. Si estás del 10 al 20, del 20 al 30, 30 al 40.
Luego, las selecciones para torneos, a partir de este año, justo especialmente 2021, todos los torneos tienen, casi todos los torneos tienen una selección por ranking. Por ejemplo, están los Grand Smash, que van a ser los, digamos, el book insignia del TTF, y esos van a, solo puedes jugar si estás en el top 128. Luego los Champions Fíjate. son top 32. Entonces, antiguamente, esto, por ejemplo, del top 32, había muy pocos torneos. Estaba la World Tour Grand Finals, que solo juegan 16, pero no había tanta importancia en el mantenerse en el día a día lo más alto posible, porque al final, ahora ya, con la nueva normativa esta, hay muchos torneos que si no estás en el top 30 no lo puedes jugar. Entonces, el ranking se publica cada semana, lo cual hace que sea mucho más relevante porque ocurre Claro, va más variando. frecuente. Entonces, bueno, aparte de eso, luego lo que te decía, lo de los sueldos, muchos jugadores pues también les afecta en el día a día. Luego el impacto mediático también, al final el hecho de salir el uno del ranking cierta semana, tal, pues también hace que los jugadores tengan más publicidad. Por ejemplo, hablando del post de Adriana, por ejemplo, en el post de Facebook, Adriana tiene muchos apoyo de su país, por ejemplo, porque está arriba en el ranking, entonces pues ven que es una jugada relevante y eso pues hace que un país que, por ejemplo, pueda invierta más en sus jugadores porque sabe que son que pueden llegar a representar a su país en Juegos Olímpicos o en grandes campeonatos, entonces pues también tiene impacto en las becas que consiguen, o sea, muchas cosas. Entonces al final, por eso es muy importante, por eso, volviendo al comienzo de todo, por eso las decisiones importantes no las puedo tomar yo como una persona, sino que eso es un grupo en el que Claro. se toman en Porque el cuenta. ranking también tiene un nombre, ¿no? Tiene un apoyo de una compañía también, ¿no? El ranking, el nombre. No, fíjate, en tenis de mesa no ocurre a día de hoy. Creo que en el pasado hubo algún sponsor hace tiempo, pero a día de hoy no. Supongo que llegará, porque al final, como te digo, como mediáticamente es muy importante, pues eso va a ocurrir seguro. Bueno, y en el post de Adriana salió una duda ahí, hubo un poco de polémica respecto a que decían que en América, por ejemplo, ella tenía un ranking tan bueno en el mundo porque en América jugaba torneos donde ganaba siempre y eso le daba muchos puntos, que si jugara en Europa la cosa no sería así y no estaría tan alto. ¿Eso es así? Pues en parte, te explico porque es un tema interesante. En el ranking mundial se incluyen en torneos que son torneos en los que hay restricciones por nacionalidad. Por ejemplo, los torneos que son continentales, Campeonato de Europa, Asia, América, África, Panamérica. Y luego, pues los Juegos Panamericanos, los Juegos Europeos, que es una cosa European Games, que se hizo hace poco, igual que los Juegos Panamericanos. Hay diferentes torneos que tienen, digamos, están acotados. Entonces, sí que es cierto que el nivel entre continentes difiere, o sea, no es Asia, Europa, África, Oceanía y Panamérica tienen niveles muy diferentes. A lo mejor Asia y Europa más parecidos, pero el resto pues son más dispares. Entonces, Saludamos a María Xiao que nos está viendo y la seguimos dando muchos ánimos para que consiga esa plaza que tanto se merece. sí, ¿Eh? sí, estuvo cerquita. Y ojalá que así sea, que se nos ha escapado, se nos ha escurrido de los dedos dos veces. Dos veces se nos ha escurrido de los dedos. Estuvo Pero cerca, bueno, estuvo cerca. lo vamos Entonces, a bueno, conseguir. sí, y si no, que sea por ranking, que el ranking está ahí. Bueno, Bueno, se me olvidó decirlo, sí, o sea, los Juegos Olímpicos también te clasificas por ranking, por lo cual, más importancia todavía. Muchos jugadores, María sobre todo, supongo que está muy puesto últimamente porque hay muchas plazas que se dan para doble mixto y para individuales por el ranking. el otro Y día, a ver si tú nos lo explicas. El otro día, yo entre ellos, y sé que otra gente también, estábamos ahí a las 8 de la mañana todos como locos para ver si ganaban unos coreanos que no conocíamos y ganaban un partido para que María y Álvaro jugaran la Olimpiada, ¿no? Pero no sabíamos por qué, y lo sigo sin saber. A ver si tú me lo explicas. ¿Por qué tenían que ganar los coreanos? vale, supongo que la clasificación era para el doble mixto o para el individual. Sí, para el doble Do- mixto. Vale, bueno, entonces es sencillo porque en el ranking mundial de dobles mixtos se dan unas plazas, hay una cuota que te clasificas a los Juegos Olímpicos por ranking. Entonces, hay los primeros del ranking ya se han clasificado porque se han clasificado en torneos, en algún torneo que se han celebrado. Entonces, la lista va bajando y van entrando por los que no están clasificados, que están más arriba en el ranking. Entonces, en los torneos clasificatorios, a la gente que está alta en el ranking siempre le interesa
que los que se clasifiquen por el torneo sean los que están más alto, porque al final esa gente no te salta en el ranking. Entonces, a María y Álvaro les interesaba que se clasificaran los coreanos porque están más arriba. Entonces, si entran por ranking, pues ellos tienen más posibilidades de que les lleguen las plazas. Además, en dobles mixtos da la casualidad que había varias plazas que se iban a dar en torneos que no se pudieron hacer por la pandemia, entonces va a haber más plazas por ranking. Entonces, pues eso a los jugadores que están arriba en el ranking les beneficia mucho. Entonces, pues bueno, están ahí cerca y a ver qué pasa. Depende también del número de plazas que se den y eso todavía está en el aire. O sea que Bueno, a ver si veremos. de alguna manera o de otra hay que conseguir estar allí y bueno, pues demostrar que tienen ese nivel, porque es que a la pobre María se le ha escapado, estuvo a 2 bolas, luego en el doble mixto esta gente que tenía que haber ganado no ganó, iba ganando 2-0, luego no sé, yo creo que va a llegar, Bueno, queda el Campeonato Europeo de Clasificación está ahí todavía y el ranking al final. ¿Hay cambios previstos de alguna manera, así a corto plazo o a medio plazo en la organización del ranking? ¿Cosas que puedas contarnos? Pues para la clasificación de los Juegos Olímpicos ha habido justo ahora cambios hace poco. No es que lo vaya a ver, los ha habido hace un par de semanas porque así lo explico y el que no lo sepa, pues a lo mejor aprende un poco algo. Escucha, estamos aprendiendo mucho porque tú estás en una posición que es que lo que nos puedes contar tú no lo sabe nadie. O sea, de nosotros, Bueno, por ejemplo, o sea, yo me encanta lo que me cuentas porque no tendría otra manera de enterarme. yo no cuento secretos, lo que cuento está escrito en todos lados, pero es cierto que es una información complicada de digerir y muchas veces, si no te lo cuentas, no lo entiendes. Pues lo cuento así, 4 cositas rápidas. Al final, el ranking de cada jugador está compuesto por los resultados que ha tenido en el último año, los 8 mejores resultados. Si juega más torneos, pues eligen los 8 mejores. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues los resultados más antiguos van caducando. Pues si tú jugaste hace año y medio en Japón, pues ese torneo desaparece de tu ranking y tienes que renovarlo, digamos. Así se garantiza pues que si tú juegas mejor ahora, pues los jugadores que han empezado a jugar ahora peor, pues le va superando. Entonces, cuando llegó el COVID, se congeló el ranking porque obviamente como no había torneos, pues no podía ser que fueras perdiendo resultados, pero no pudieras jugar para demostrar nada ni para revalidar. Entonces, Perdona. yeah. Claro, es que hay que contar con el COVID. Desde marzo del año pasado hasta hace poco tiempo que ha vuelto a reanudarse todo, ¿tu trabajo se ha visto modificado en alguna manera? O porque no has tenido tanto trabajo, ¿no? Sí, claro, no. Al final el día a día, que era lo que he contado antes, pues cada vez que había un torneo, procesar los resultados, asegurarte que el ranking se publique bien, todo eso no ha ocurrido desde de marzo a noviembre, han sido mucho tiempo. Entonces, se hacen todos los esfuerzos en otras cosas, por ejemplo, en adaptar la normativa para que, lo que iba a contar justo, para que el ranking, aunque no haya resultados, tampoco se convierta en un ranking en el que los jugadores tengan un resultado y el que lo hizo mejor en el Open de Bulgaria sea el número 1 del mundo. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, en el tiempo en el que no hubo resultados, pues se congeló el ranking para que los jugadores no perdieran resultados. Cuando se reanudó la actividad, se empezaron a añadir resultados, pero lo que se hizo fue decir, dado que los torneos que se están celebrando, pues es complicado viajar. Hay muchos jugadores que no pueden. También los primeros torneos que se hicieron, que fueron en China, eran torneos para muy pocos jugadores, por lo cual tampoco era justo que jugadores que no pudieran jugarlos no tuvieran la oportunidad de mantener su ranking. Entonces, lo que se hizo fue, pues, decir, los torneos que se jueguen ahora se añaden extras. Si tú mejoras tus resultados, pues mejoras el ranking. Si no lo mejoras, te mantienes igual, pero no pierdes resultados. Entonces, eso, por ejemplo, se dijo, se va a hacer un año. Entonces, en teoría, pues acababa en abril, acababa ya en 2 semanas. ¿Qué pasa? La realidad, pues, tristemente, un año después de que empezó el coronavirus, estamos igual prácticamente. Ha habido torneos, pero ha habido muy pocos. Entonces, en la práctica, no se puede permitir que los jugadores empiecen a perder resultados porque no sería justo. Entonces, de cara a las Olimpiadas, que es muy importante, como estamos hablando, para clasificarte a las Olimpiadas, pues el ranking olímpico, lo que se ha hecho es extender la validez de los resultados para que no caduquen. Entonces, pues los jugadores van a tener la oportunidad de mejorar, de seguir mejorando ahora en los torneos que haya, si los hay,
Y si no, pues se mantendrán igual y cuando llegue el 1 de junio, se decide quién se clasifica por el ranking, pues se cogerán los que hay en la lista y nadie podrá decir que no, es que yo he perdido puntos. Al final se ha mantenido un poco. Una cosa, antes nos has dicho que los jugadores, hay muchos jugadores que no se interesan nada por el ranking y que no saben, ¿no? Pero hay también el caso contrario, ¿recibes o recibís quejas? Oye, que me has puesto mal esto, oye, que esto tal, ¿recibes? Sobre todo al principio, y bueno, yo no sé por qué he hecho bien mi trabajo, porque al principio cuando yo entré había muchas cosas, había habido un cambio en el sistema de ranking, entonces pues había muchas cosas nuevas y tal, y al principio había muchos errores, y yo por suerte creo que ahora poca queja pueden tener los jugadores, porque el ranking, errores no hay. Sí que hay quejas, pero no quejas sobre los errores, hay quejas pues porque cada jugador al final tiene su punto de vista y también dependiendo de dónde está en el ranking o de lo que le interesa, pues cada uno siempre, al final la normativa no es algo que sea ABC, al final hay cosas que son buenas para cierto tipo de jugadores, cosas que son buenas para otros, entonces pues depende de quién eres, hay cosas que te interesan más y que te interesan menos. Y muchos jugadores o federaciones escriben pues para, más que quejarse, muchas veces preguntar o dar su opinión en plan, no, pues esto me parece mal, esto me parece bien. Y es importante porque al final todo eso yo lo tengo en cuenta y se tiene en cuenta cuando se va a cambiar la normativa, cuando ocurren problemas, se cuenta y decir, pues mira, esto ha habido muchas quejas, a lo mejor es algo de lo que se puede cambiar. Y termino con lo que había empezado a decir antes, con lo de Adriana, por ejemplo, el año pasado, la normativa que había hasta este año, los torneos continentales, por ejemplo, tenían muchos más puntos de los que tienen ahora, en proporción. Ahora se han reducido un poco para que la diferencia de nivel entre continentes no afecte tanto al ranking y no haya una clara ventaja para jugadores que A ver, sean de ciertos continentes. entre tú y yo, ¿Adriana es la número 16 del mundo? Obviamente, está en el 16 en el ranking. En cuanto a nivel, es que eso también es complicado de decir, porque el uno es el uno a veces pierde también. Entonces, sí que es cierto, pues lo que he dicho antes, al final, los jugadores que están en continentes, los que hay un nivel más bajo, pues tienen un pequeño extra, a lo mejor, en su campeonato continental. Pero en América apenas hay torneos, digamos, de Pro Tour, del Pro Tour o el World Tour o World Table Tennis ahora. Hay poquitos comparado con Europa y Asia. Y aunque los haya, ya a día de hoy, digamos, en la sociedad actual todo el mundo viaja a todo el mundo. No puedes decir quiero decir, los jugadores van a todos lados. Entonces, si Bueno, Adriana está ahí es porque se lo merece. Ha llegado, o sea, ella juega todo. Además, ella es de allí, pero ella o sea, va a todos lados. O sea, bien, 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 bien. no está centrada en jugar en América, digamos. O sea, que yo creo que al final. Y este trabajo tan chulo que tienes, porque claro, tú has estado en España, tampoco es que hayas salido anteriormente a otro tipo de trabajos en tu vida, etcétera, ¿no? Fuera de España, No, yo ¿no? he vivido siempre en España, sí. Y este trabajo a nivel internacional, aparte de lo que es en sí ese trabajo tan bonito y que te llena, eh, porque haces lo que te gusta, a nivel de viajar, ver a grandes jugadores, todo este tipo de cosas, también te ha Bueno, beneficiado. mi trabajo depende, por suerte o por desgracia, depende, según el día, seguramente. Yo no tengo que viajar mucho porque al final mi rol en un torneo, digamos, no es, digamos, no es presencial. Yo al final ayudo a preparar todas las cabezas de serie, los resultados, todo eso, pero eso no tengo que estar en persona. Entonces, yo apenas he viajado. Además, presencialmente he estado en un torneo, en Open de Alemania 2019 que estuve justo para. Además, mi función allí fue hablar con los jugadores, porque la idea era para que el cambio de ranking que se ha hecho ahora en 2021 fuera bueno, pues estuve haciendo entrevistas con los jugadores y con los entrenadores, con todo lo que quería y con los que no querían también, porque me acercaba a ellos a preguntar. Para preguntar qué les gustaba, qué no, qué querían cambiar. O sea que mi rol en ese tipo de torneos es más escuchar a la gente y un poco ver qué opinión hay y cómo mejorarlo, sobre todo, que es lo importante al final. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, nos has contado muchísimo sobre el ranking mundial, que es a lo que te dedicas. ¿Qué nos puedes decir de cómo ves el ranking a nivel nacional, rankings que tenemos en algunas comunidades autónomas, si es que las conoces? ¿O qué opinas de todo esto?
Yo creo que son diferentes tipos de objetivo y de ámbito, porque al final en el ranking mundial tienes actividad constante, los jugadores se dedican a ello, son profesionales, casi todos, los que pueden y los que no lo intentan, y en el tenis de mesa nacional hay muy poca competición y además es otro tipo de competición, porque son ligas, son de equipos, competiciones individuales hay muy pocas, entonces el formato del ranking es completamente diferente. Normalmente todas las comunidades y federaciones suelen tener un ranking tipo ELO, que eso creo que lo mencionó alguien por el post del otro día, que al final lo que consiste es que tú tienes un número de puntos y depende contra quién juegues, si ganas o pierdes, pues pierdes puntos o ganas puntos de lo que tú tienes y si no juegas, pues tú mantienes tus puntos hasta que vuelvas a jugar. A ver, Entonces, yo, mi opinión, que no vale para nada, ni para mucho, pero mi opinión es que, a ver, lo he dicho también en varias veces, hay muy pocos torneos puntuables en España, me gustaría que hubiera más, sobre todo en categorías inferiores, y el ranking nacional no me atrae mucho, o sea, es que, claro, también es que hay pocas competiciones, pero, por ejemplo, el ranking que se lleva en Madrid, a sí, mí me gusta más, porque si ganas a un gran jugador, tal, te dan bajas, subes, está es bien. más... Yo que he estado en Madrid, he jugado y o sea, he formado parte de ello. La gente le gusta mucho y la gente, o sea, la gente sobre todo siempre está, los niños pequeños, yo me acuerdo cuando que iba a lo mejor a jugar partido, yo siempre que iba con los niños y tal, siempre estaban haciendo cálculos en plan, si le gano tantos puntos, siempre están ahí en plan, quiero subir. Sí, sí. A ver, está bien para algunas cosas, pero yo me acuerdo, por ejemplo, justo que había algunos jugadores veteranos en Madrid que tenían un nivel, pues, bastante más bajo del nivel que decía su ranking. Entonces, cuando jugabas con ellos, pues siempre ganaba muchos puntos y decías, joder, qué bueno soy, ¿no? Hoy he subido tanto. Pero, entonces, ese es uno de los problemas que tienen este tipo de rankings, que al final no premian la actividad, no premian el probar día a día el nivel que tienes, entonces, pues ocurren esas cosas. Pero claro, en este tipo de competiciones por equipos es complicado hacer algo diferente. Quizá el modelo debería ser, en vez de hacer competiciones de equipo, hacer competiciones individuales, que al final es algo... Sería Sí, interesante al sí, final. sí, es lo que te digo, que yo creo que hay muy pocos torneos en España a nivel individual puntuables para ranking. Sí, sí, Y al en España final que el ranking somos se queda, pocos. bueno, somos pocos, pero podemos jugar, ¿no? Claro, no, pero digo que somos un país pequeño o sea, y bueno, hay distancias, pero que comparados con otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, India, no sé, países más grandes es imposible pensarlo, pero aquí en España hacer una competición a nivel nacional no sería una locura. O sea, al final, eh, en el radio de Madrid a la costa estás en 5 o 6 horas. O sea, al final no son locuras. O sea, que quizá para tener un ranking de este estilo, como el que hay en el ranking mundial, pues la opción sería tirar hacia una competición individual y que los equipos, pues, también ocurran, pero en paralelo, no sé. Así, ligas no pasa de 20 jornadas o 22 lo que hemos tenido años anteriores, con lo cual incluso se podría cambiar a concentraciones como se está haciendo este año y luego quedan muchas semanas libres como para hacer más torneos individuales, ¿no? Eso ocurre en Madrid, justo, sí. En Madrid, los campeonatos comunidad, que lo llaman, no, ¿cómo se llaman? La liga, lo que hacen en Madrid, sí. Sí. Eso rellenan los fines de semana y a veces, por ejemplo, lo hacen a lo mejor el sábado o el domingo, cuando incluso hay liga nacional, lo cuadran para que se pueda, o sea que... Pero sí, el ranking, por eso, volviendo a lo anterior, al final el ranking se tiene que adaptar al sistema de juego. Entonces, cuando tienes un sistema de juego así, lo más normal es hacerlo de esta manera. Te pongo como ejemplo, por ejemplo, este año en el ranking mundial, uno de los cambios más importantes que se ha hecho es que las competiciones de equipos ya no cuentan para el ranking individual. De ninguna manera, no cuentan. No, al ranking individual no cuentan porque la forma en la que se estaba haciendo no era la mejor y no hay ninguna mejor, porque al final estás hablando de selecciones que tienen jugadores con nivel dispares, que juegan en diferente Ya. categoría. Por ejemplo, tenías a Bielorrusia con Samsonov jugando en tercera división, a lo mejor, segunda división. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, al final, las competiciones de equipos es complicado adaptarlas a un ranking que sea individual. Y por eso el ranking que hay ahora, en Madrid, por ejemplo, pues puede ser adecuado o no. El que hay en España, pues
es complicado, pero el sistema de juego es el que hay. Al hilo de lo que dice María Luisa Díaz, que ha comentado, dice que el ranking ya lo hace la Federación Española con los partidos de Liga, los zonales, los estatales y los nacionales, los campeonatos de España. Al hilo de esto, te quería preguntar, ¿tú conoces a la gente que realiza el ranking nacional en España? ¿Se ponen en contacto contigo? ¿Tienes relación? ¿Te piden consejo? ¿Tú a ellos? No, la verdad que no he tenido contacto con ellos. Es curioso porque la única experiencia que he tenido es con el ranking mundial, con ranking nacional, nunca. Hombre, pues es un poco raro que teniendo a una persona como tú, que está al frente del ranking mundial, la Bueno, Federación pero Española no haya al tenido final ningún contacto contigo, ¿no? es lo que te decía antes, al final el ranking se tiene que adaptar también al sistema de competición que tienes y el sistema de competición es muy característico de cada país. Hace poco, mira, justo hablando de eso, me escribió un país pequeño de Europa, que no revelaré su identidad, como si fuera importante. Y me escribió para pedir consejo porque querían implantar un sistema de ranking en su país que decían que no tenían y les mandé un correo, la verdad, o sea, un correo súper largo porque les conté un poco lo que estamos hablando, pero mucho más en detalle, en plan, pues, con este tipo de competición que tienes, esto te interesa, tal. Fue hace unos meses y hace poco me escribieron diciendo que lo habían empezado a hacer y que estaban súper Joder, contentos qué bien. y alguna duda tenía, dice, no sabemos cómo arreglar esto, porque tal, o sea, que están mejorando y eso Pero tío, tú me gustó. entonces es que eres una eminencia en esto. O sea, es que no hay, es que eres, claro, yo cuando les digo a mis hijos, oye, vosotros, si lo que tenéis que estudiar es algo que no lo sepa nadie, o sea, tenéis que haceros especialistas en algo. Macho, tú eres el hijo perfecto. Haces algo que no hace nadie. O sea, el que quiera preguntar de ranking, que vaya a hablar con Javier. Sí, es verdad, ¿no? Es cierto. Hay poca gente que tenga, como he dicho antes, hay pocos deportes de este tipo que tengan un ranking individual, por lo cual también es un problema, porque al final alguna vez he buscado, digo, no, voy a buscar a ver si hay qué bibliografía en internet o a ver qué ideas puedo coger. ¿Qué más Y da? no, Lo haces tú. O sea, todo lo que haya que mejorar, lo mejoras tú. sí, Y pero haces no, siempre, el copyright tuyo. siempre hay que apoyarte en la gente que sabe, la gente que, sobre todo la experiencia, porque al final, mira, yo cuando empecé obviamente no tenía ninguna experiencia y ahora ya la voy teniendo y, claro, ves cosas que a lo mejor he hecho antes o que he dicho, pues esto tenía sentido, esto no, o sea, al final es la experiencia y, bueno, por suerte, pues ya la voy cogiendo, digamos, y ya pues, pero claro, al principio pues es normal. Entonces, eso es un trabajo muy, digamos, muy empírico, al Y final es... por ejemplo, del ranking que hay en Madrid, del sistema de ranking y de puntuaciones, ¿a ti te gusta ese sistema? A mí me gusta que a la gente le gusta. O sea, que al final o sea, si todos los jugadores están contentos y el ranking, tú ves el ranking, al final yo la medida que veo para ver si un ranking es bueno, para ver qué cosas buenas hay malas, es primero ver, obviamente, ver el ranking y ver que más o menos la lista tiene un sentido, que tú veas, vale, pues este jugador más o menos es el número 10 o más o menos, más o menos. Y luego porque la gente también esté contenta y le guste, porque si los jugadores todos dicen que es una castaña, pero Ah, el ¿Conoces al creador de ese sistema? de Madrid. Sí. No sé si lo llevará Parra o quién lo lleva, no sé quién, o sea, O no, sea, la pero verdad no que no, tienes, o sea, entre organizadores de rankings y creadores de rankings no no, habláis. no tenemos grupo de WhatsApp, no, todavía. No tenéis, no. Pero Pues bueno, oye, hombre, sería una hay una manera de buena... compartir y de ir mejorando un poco cada uno su historia, ¿no? Sí, no, al final es, como te he dicho, es experiencia. El ranking de Madrid lleva, no sé cuánto ya, pero yo creo que lleva bastante tiempo. O sea, que al final la experiencia que adquieres por ejemplo, en el ranking de Madrid una cosa que hay, cuando empiezas en el ranking te dan una puntuación. La puntuación que te dan te la da te Mira, la da la letra. nos está viendo Fernando Bermejo y nos dice que es Pablo Cifuentes, la persona que diseñó ese Ah. ranking de Madrid. Saludamos a Fernando Bermejo, que es también toda una eminencia en temas de organización, de sistemas deportivos, de torneos. Y Fernando bueno, nos Bermejo, que encanta que nos esté viendo. es compañero de mi club, de Alicante. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y entonces, ¿qué me quedaba por ahí? Tú en España ves que conoces un poquitín si hay rankings de alguna manera diferentes. Hemos hablado de Madrid, pero ¿conoces algo más o no tienes ningún contacto con nadie?
Pues no tengo ningún contacto con absolutamente nadie. Mi trabajo de investigación, cuando lo he hecho a nivel de ver qué otros deportes, a nivel mundial, porque El claro, al tenis, final, por ejemplo, el sí, tenis, como, ¿tiene algo que ver el ranking mundial de la ATP con lo que tú haces? el sistema es muy parecido. Es más, el sistema que se cambió hace 2 años, hace 3 años ya aquí en la ITTF, el que se puso es muy parecido al del tenis porque al final el objetivo que se busca es el mismo. Se busca que los jugadores jueguen lo máximo posible, que sea realista, que refleje los resultados de los jugadores, por lo cual muchas ideas son parecidas. El tenis ha ido por delante porque a Pues nivel de porque marketing, de mueve más promoción. dinero, ¿por qué va a ir más adelante? Claro, sí, por muchos motivos, pero sí, el tenis Oye, pues escucha, tendrías que preguntarle a ver cuánto gana el que lleva el ranking de la ATP. no he hablado nunca con él, ni sé si existe, no sé qué. Pero sí, al final es un deporte parecido. Entonces, por ejemplo, cuando yo he estado investigando a ver pues este tipo de cosas, cómo la soluciona otro tipo de deporte, pues he mirado tenis, badminton, judo, ¿qué más deportes? Pádel, deportes de este estilo ¿Has que son. mirado o has preguntado al responsable? No, he mirado, porque como he dicho antes, un ranking que sea bueno tiene que tener una normativa clara, pública y precisa, porque al final, o sea, al final el ranking es un sistema matemático. Si tú tienes un ranking en el que hay un tío que dice tú eres el número 2 hoy, pues ese ranking da lugar a que, obviamente, a controversia y a poca justicia, digamos. Eso en algunos deportes ocurre. Por ejemplo, en la lucha, pues hay boxeo, ese tipo de deportes, hay rankings que son decididos por jurado, que es un tipo de ranking, ¿no? O sea, es respetable, pero en un tipo de deporte como es el nuestro, pues no tendría sentido. Entonces, la normativa de todos estos rankings está pública y al final son todos deportes olímpicos en los que el ranking pues, es muy importante para clasificarte a los Juegos Olímpicos, primero, como he dicho antes, y para muchas otras cosas, por lo cual esa normativa siempre está disponible. Y cuando quiero mirar algo en plan, pues en este deporte, ¿cómo lo hacen? Tal, pues te vas al deporte en cuestión, los tengo por ahí todos los reglamentos, te lo miras y suele ser bastante fácil de entender. Fácil para el que está acostumbrado a ello, claro. Al final yo ya sé de lo que hablo, sé lo que quiero buscar. Para la persona que no tiene experiencia con ello, que no ha trabajado con ello, es más complicado. Son cosillas técnicas y números y excepciones y reglas y tal. Yo ya te Entonces, digo que para mí es un placer enterarme de todas estas cosas porque a mí me encanta y siempre he rebuscado mucho. Incluso he mandado algún mail a la federación en estos años cuando me he tenido que quejar de algún ranking. Así que la verdad que a mí me mola mucho esto que me estás contando. La verdad que me me encanta alegro, me que estés alegro. ahí en esa posición porque, vamos, es un lujo para el tenis de mesa español tener ahí a la persona que lleva el ranking mundial del tenis de mesa. Vamos, es un lujo, un lujazo, ¿eh? Sí, sí, no, yo ayudo a todo el que pregunta español o no español, pero oye, estando en España, pues oye, el idioma siempre te da cercanía, Claro, aunque sea. claro Con que los sí. jugadores, con la gente latinoamericana siempre me suele preguntar mucho, la verdad. Las federaciones latinoamericanas tengo bastante contacto con ellas porque me suelen preguntar cositas del ranking, o sea que Claro que el sí. idioma siempre acerca. ¿Cuáles son tus próximos objetivos para lo que queda? Pues como he dicho antes, la normativa del ranking de jóvenes todavía no está disponible y la de equipos tampoco. Saldrá pronto porque ya hay una propuesta y está en proceso de que se apruebe y saldrá pronto. Entonces, ahora mismo, como no hay competición, pues por suerte y por desgracia, pues el ranking no es necesario ni siquiera. O sea, no se está publicando. Pero cuando empiece, que va a ser en mayo, posiblemente las competiciones pues se empezará a publicar. Y luego, pues, si tenemos suerte y pronto tenemos torneos, pues el ranking empezará a haber movimiento, que ahora hay poquito. Y la clasificación de los Juegos Olímpicos, que es súper importante. Al final hay mucho en juego, muchos jugadores que están. Allí te llevarán igual, ¿no? ¿Tendrás suerte o no? ¿Qué va, qué va? Bueno, si no puedes, no sé si habéis leído las noticias, pero no van a dejar ir a turistas, o sea, no, solo pueden ir espectadores de Japón y normalmente hay muy poca, al final hay muy poca cuota que dan a cada país para llevar a gente y para gestión, o sea, imagínate, y ahora va a haber menos incluso, o sea, que yo a los Juegos Olímpicos no voy, eso seguro. Bueno, Javier, tío, ha sido un placer de la leche y me ha encantado hablar contigo Nada, el placer y es he mío. aprendido mogollón. Y espero que la gente que nos haya visto y la que nos verá más gente en diferido, pues le haya gustado esta charla porque,
joder, se aprende contigo muchísimo. Cosas que de otra manera serían imposibles de llegar a conocer. Y para los frikis de nuestro deporte y de los datos, pues nos encanta. ¿Vale, Javi? Sí, Un sí. abrazo, tío. Me alegro. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Pues nada, fenomenal. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego.